Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Muy buenas noches, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos de toda Venezuela. Hoy es nuestro 10º programa de la política en el diván. Un experimento que algún día se le ocurriera a nuestro presidente Nicolás Maduro para desentrañar todos los elementos relacionados con la guerra psicológica, con las distintas formas de agresión a través de las grandes corporaciones de los medios de comunicación mediáticas contra el pueblo venezolano, contra otros pueblos del mundo. Y este es el primer programa de la política en el diván luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Elecciones que deben ser asumidas desde la responsabilidad, que deben ser asumidas aquellos, por eso su palabra lo dice, que tuvimos funciones de responsabilidad en el desarrollo de la campaña, los primeros en asumir la responsabilidad por los resultados, la responsabilidad frente a las correcciones que haya que hacer en el desarrollo de la política revolucionaria, pero también la necesidad de analizar, de estudiar en profundidad. Es necesario, es imprescindible el balance, la reflexión, pero también es imprescindible señalar que hubo una actitud heroica de todo el pueblo de Venezuela. El 43% de los electores, 5.600.000 personas, mujeres, hombres, que a pesar de toda la agresión, a pesar de toda la andanada, a pesar de la intención de aniquilar y borrar de raíz la revolución bolivariana, se mantuvieron firmes en la expresión del voto por los chavistas, por los de Chávez, por el legado de Hugo Chávez, para seguir acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro. E incluso para reivindicar a esa porción del pueblo de Venezuela que votó por la derecha, que podríamos decir incluso que votó contra ellos, o que esgrimió el voto castigo, o que esgrimió el voto desde la molestia, o que esgrimió el voto desde la confusión. Hay muchas posibilidades de análisis, hay muchas posibilidades de visión, pero es cierto que ese pueblo que también votó por la oposición, votó por la paz, votó por el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, votó porque cree en este proyecto de patria que compartimos todos. Cuando hagamos el balance, tenemos que incluir absolutamente todo. Tenemos que incluir la responsabilidad que podamos tener, pero también hay que incluir la agresión que ha recibido el pueblo de Venezuela. Uno ve a veces unos señalamientos que son interesantes, porque todo tiene que estudiarse, todos tienen que escucharse, todos tenemos que escucharnos, pero también tenemos que ver en su complejidad todo lo que se ha hecho para agredir la revolución bolivariana. No es una mentira, algunas cosas vamos a mencionar en este programa, que ha habido una guerra económica brutal en contra de todo el pueblo, o quién está escondiendo los productos de primera necesidad desde hace un año, o quién está acaparando, o quién ataca nuestra moneda desde Colombia y desde las redes sociales. ¿O no ha habido una guerra psicológica brutal en contra del pueblo de Venezuela para doblegarlo, para subyugarlo, para retrotraerlo a esas etapas del pasado que nosotros nos empeñamos en no permitir que se impongan? Y no ha habido una guerra mediática. Yo dificulto que haya un país en este continente que haya recibido una agresión por parte de las grandes corporaciones mediáticas como Venezuela. Tenemos que hablar, tenemos que acercarnos. Quizás una primera conclusión de todos los balances que se están haciendo en el Gran Polo Patriótico, en el Partido Socialista Unido de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro lo decía hoy, que es un aniversario del fallecimiento, de la siembra de nuestro libertador Simón Bolívar, que murió con camisa prestada, que murió pobre, que murió desilusionado y decepcionado de que su grande obra haya sido
también sometida a tantas agresiones en su momento y, bueno, se perdió lo que fue el gran sueño de tantos libertadores, una patria unida, libre y soberana, la gran patria americana. Hoy, nuestro presidente Nicolás Maduro se dirigió al país y señaló que había visto miles de personas, y me consta que después del 6 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro, sin descanso, le ha visto la cara a miles y miles que en la calle están haciendo el balance, están haciendo sus críticas, también hacen alguna autocrítica. Se pregunta y nos preguntamos, ¿acaso no hay una revolución y un legado que defender? ¿Acaso el revés electoral significa que todo lo que se ha hecho entonces debe ser lanzado por la borda? ¿O debemos hacer un análisis en su justo valor de todo lo que ha ocurrido y sobre todo prepararnos para que desde la crítica, desde la autocrítica, desde la asunción de responsabilidades y desde los balances que haya que hacer, seguir en la lucha? Vienen días de lucha y días de defensa de la revolución y días de rectificación. La rectificación es para la defensa, pero el combate, la lucha en la calle, la necesidad de cercanía, que nos vayamos todos a la calle para defender la revolución, es también la lucha que nos corresponde librar el próximo 2016. Y por delante siempre, nuestro padre, nuestro comandante, nuestro Hugo Chávez, que siempre tiene la palabra certera para orientar esta lucha. Escuchemos a Hugo Chávez. En este caso, el bloque parlamentario socialista debe ser un solo bloque. Un solo bloque, muy sólido, que debata hacia adentro sus diferencias, sus distintas opiniones, pero tiene que presentarse ante el enemigo unido, unido ante los pitiyanquis, ante los yanquis, ante la burguesía y ante el imperialismo. Nosotros, viendo estos resultados, hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela: ha triunfado la Constitución y la democracia. Recordamos la expresión de nuestro comandante Chávez: administren muy bien ese triunfo que han obtenido. Y ojalá puedan ponerse en sintonía con la necesidad de millones de que cese la guerra económica contra nuestra economía y contra nuestro pueblo. Ahí está un demócrata, ahí está un amante de la paz, Nicolás Maduro, que siempre, en las circunstancias más graves de la historia política reciente, ha levantado una voz para que siga perviviendo la paz y que siga, sobre todo, sosteniéndose las relaciones entre venezolanas y venezolanos a través del libro de todos, del libro que nos contiene a todos, del libro que nos defiende y el que tenemos que defender, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy veremos cómo la hipocresía aparece en el escenario político desde la guerra psicológica y desde la guerra mediática y económica. También veremos cómo hay una especie de resurgimiento de la delincuencia política por parte de la derecha venezolana. Ya lo veníamos denunciando, pero ahorita también en el marco del evento electoral. Escríbanos a @JorgeRPSUV y a @PolíticaDiván. Ya regresamos a la política en el diván. Estamos en Katia, circuito número 1, y salimos a preguntarle a la gente: ¿quién es este señor? Amor, ¿conoces a este señor? No, ¿Nunca antes lo has visto? no, Parece ni un poquito conoció su cara. no. ¿Cuántas veces lo ha visto? Bueno, a la hora de las elecciones siempre estaba presente por ahí en las pancartas. ¿Conoce a este amigo? No, señor, yo no sé quién es. ¿No lo ha visto nunca? No, yo no. ¿Primera vez que ve esta foto? Primera vez. No me acuerdo. ¿Pero dónde lo ha visto?
Yo creo que es un sindicalista. Se trata de Jesús Abreu, quien resultó electo el pasado domingo en el circuito número 1 del Distrito Capital por Sucre, La Pastora y El Junquito. Y ahora preguntamos, ¿quién es esta ciudadana? Claro que la conozco, esa no es esta, la de Maracaibo. No, esa no es. No, vale, pero pasa la página para yo saber qué es lo que es. Te pregunto por ella, ¿has visto su cara alguna vez? No, ella no sé quién es. Yo creo que era la mujer de Rosales. Gracias. ¿Nunca antes la has visto? Nada, no la conozco. Señor, ¿conoce a este señor, amigo? No, no sé quién. ¿No la ha visto nunca antes? Señor, ¿conoce a esta señora? Sí. Creo que es la Maricori tal Cualia. Se trata de María Albert Barrios, ganadora por el circuito número 1 del Distrito Capital, Sucre, La Pastora y El Junquito. Ahora estamos en el Valle y vamos a preguntarle a la gente si lo conoce. ¿Usted conoce a este señor? No, ¿Nunca antes lo ha visto? no lo he visto. ¿Por qué? Ni siquiera por ahí en una valla, caminando por aquí, por el valle. No, no lo he visto. ¿Conoce a este señor? No, ¿Nunca antes lo has visto? no, Ni siquiera por aquí caminando en una valla, en una ficha, algo. no, disculpa. Visto, pero no sé, no lo sé. ¿Quién es? Pues se trata de José Guerra, ganador por el circuito número 4 el pasado domingo en Distrito Capital, que unifica al Valle, Coche y Santa Rosalía. Tenemos mucho que estudiar, tenemos mucho de qué hablar. Cómo la intención de los sectores de derecha fue retrotraer todo el evento electoral a un estilo relacionado con las campañas del pasado, donde no importaban los candidatos, donde de hecho los escondieron. Fíjense que hay una diferencia, y ahí hay una de las primeras autocríticas que nos tenemos que hacer. Nosotros hicimos una campaña electoral contra una guerra que nos tenía instalada y que todavía está allí para hacerse con el poder. No había ni una sola propuesta, ni siquiera había un solo candidato. El 100% de las personas que encuestamos en la ciudad de Caracas, y eso se puede reproducir con mucha más profundidad en el resto del país, no sabía quiénes eran los candidatos que en última instancia resultaron electos en los circuitos uninominales y plurinominales en la ciudad de Caracas. Escondieron los candidatos. No hicieron absolutamente ninguna propuesta, porque tanto candidatos como propuestas eran impresentables. ¿Cómo iban a ir a decir que lo primero que tenían que hacer es lo que después dijo el señor Gustavo Rosen, expresidente de la CanTV, que había que votar a 2/3 de los empleados de la CanTV, que había que reprivatizar la CanTV, que había que reprivatizar la banca pública, que había que entregar a la empresa privada PDVSA? Por eso fue que ellos nos hicieron la guerra y nosotros hicimos una campaña electoral. Aquí hay un error. Nosotros mostramos a nuestros candidatos y a nuestras candidatas. Los candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico recorrieron las calles, recorrieron las casas, se fueron casa por casa, tenían una propuesta, firmaron un compromiso de 9 puntos y ellos insistieron en la guerra económica y nosotros solamente denunciamos la guerra económica, pero no fuimos suficientemente eficientes, porque frente a una estrategia de guerra nosotros hubiéramos tenido que resistir con las mismas artes, qué sé yo, nuestras candidatas y candidatos tomando los negocios que estaban acaparando los productos de primera necesidad y obligando a esos gerentes y esos propietarios de esos productos a que lo distribuyeran tal cual como era la disposición del gobierno revolucionario, del gobierno bolivariano. No, permitimos que se responsabilizara al gobierno de Nicolás Maduro de cosas que en modo alguno hacía el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro aumentó los salarios, aumentó el número de pensiones, aumentó las pensiones, aumentó el cestatique. Ellos fueron los que aumentaron los precios. Ellos fueron los que recurrieron a la guerra psicológica brutal en contra de nuestro pueblo. Lograron instalar un clima que hemos venido mencionando aquí en este programa, un clima de desagrado, de aprensión, un clima de malestar, un clima de disgusto,
un clima de no futuro y nosotros no fuimos capaces de insistir en que la propuesta que manejábamos en el Gran Polo Patriótico, y la manejamos todavía, y el plan del gobierno de Nicolás Maduro se proyecta en el futuro para acabar con la pobreza de forma definitiva en este país, independientemente de las dificultades económicas que son amplificadas por la guerra económica. Porque es que acaso el presidente Maduro y el gobierno bolivariano y el gobierno revolucionario son los que han definido esos precios del petróleo que cada día vienen bajando por una manipulación que desde el año 2009-2010 viene instaurando los centros imperiales, el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de Europa, para acabar, agredir el precio de nuestro principal producto de exportación. Todos estos elementos jugaron aquí y nosotros solamente nos dedicamos a desarrollar con honestidad la campaña electoral. Ahora bien, hay que ver que quienes fueron electos, en este caso esa mayoría que fue electa por parte de la derecha venezolana, tienen un fin, tienen un objetivo: acabar con la revolución bolivariana, para decirlo en resumen. Y tenemos 55 diputados de la patria que son la expresión de la resistencia del pueblo de Venezuela. Miren, no es poca cosa. 43% de los votos, y habría que sumar ese fenómeno de los votos nulos que apareció, que viene apareciendo, no es la primera vez en esta elección parlamentaria que ocurre, pero que de forma definitiva ataca, agrede la intención del elector, porque estoy completamente seguro que en el mejor de los casos, una persona que quería votar por los candidatos de la patria, porque no podía votar, o sea, los únicos candidatos en juego, los únicos candidatos en liza, eran los candidatos y las candidatas del Gran Polo Patriótico. Los otros eran unos fantasmas ocultos para poder imponer que es el desagrado, que es el no futuro, lo que tenía que establecerse. Por eso utilizaron la llamada consigna del cambio en generalidad. Cambio como el que está viviendo, y luego hablaremos un poco más de eso, el pueblo argentino en estos mismos momentos. Entonces, aquí están los diputados de la resistencia junto al Parlamento del Pueblo, que están obligados y están llamados a dar la batalla el próximo año 2016 para mantener, sostener los grandes logros en materia social, económica y política que les ha dado la revolución bolivariana, pero sobre todo para proyectarse hacia el futuro, para hacer más profunda la revolución bolivariana, para que sean irreversibles todos los cambios que nos permitan proporcionar y ofrecer a todo el pueblo de Venezuela educación, salud, alimentación, bienestar, felicidad, cultura, recreación. Escuchemos nuevamente a nuestro presidente Chávez. Eso es para darnos una idea de lo que ocurriría aquí con los mercales, los supermercados, las viviendas, las misiones, todo lo acabarían. Todo lo acabarían. O pretenderían acabarlo, lo cual pudiera generar problemas de marca mayor. Por eso es que es tan importante tener conciencia de lo que nosotros estamos haciendo y hacerlo, y seguirlo haciendo. Tenemos que garantizar que esta revolución continúe profundizándose y ampliándose en paz y en democracia. Porque todos ellos son pitiyanqui. Todo ese diputado, los que están ahorita, que fueron brincatalanqueras, y los que van a entrar el 5 de enero, diputados y diputadas pitiyanqui, son fichas del imperio yanqui, defensores de la burguesía, enemigos del pueblo, defensores del imperio y sus políticas de agresión. Van a incrementarse las agresiones del imperio, van a incrementarse los escenarios o las acciones para tratar de llevarnos a escenarios de violencia. Van a incrementarse las amenazas de desestabilización. Y nosotros estamos llamados a neutralizar las unas, las otras, las de aquí, las de allá, las de acullá. Por ningún lado esa gente puede ponernos ni a la defensiva y mucho menos derrotar a la revolución y al pueblo venezolano. Pero por ningún lado y con ningún mecanismo.
vamos nosotros a cometer el error de señalar a nuestro pueblo frente a esta situación que ocurrió. Es como ese cura que regaña a los que no van a misa, armándoles un sermón justamente a los que acuden a misa. Y hablo de ese 43% de la población electoral que resistió, que fue a la calle, que fue a los centros de votación y que le dijo no a la guerra económica, que le dijo no a las estrategias de guerra psicológica, que resistió incluso nuestros propios errores, nuestras propias equivocaciones en el desarrollo de la campaña electoral. Pero tampoco vamos a agredir y tampoco vamos a señalar a ese pueblo que votó por la oposición, porque fue víctima también. Y en los futuros meses por venir, los futuros días por venir, somos nosotros, somos los revolucionarios, somos los chavistas, como bien dice Chávez allí, quienes estamos llamados a defender a todo el pueblo, porque todo el pueblo va a recibir la agresión de estos diputados pitiyanqui. Y además de todos los elementos relacionados con la violencia que hemos venido denunciando en distintas instancias, en estos espacios comunicacionales de la Revolución Bolivariana, estamos ahora en presencia de una intención, de un resurgimiento del delito electoral. Y es de eso de lo que hablaremos en el próximo segmento de la política en el diván. Vamos a aclarar algunos términos. Es cierto que Venezuela tiene uno de los sistemas electorales más eficientes y transparentes del mundo entero. Eso es verdad. Es un sistema automatizado que precisamente se instauró en Venezuela frente a la gran cantidad de ilícitos, a la gran cantidad de eventos fraudulentos, a la gran cantidad de eventos relacionados con el delito que ocurrían en este país en ocasión de las elecciones en la Cuarta República. Por decir un pequeño ejemplo, la primera vez que se hicieron elecciones para escoger gobernadores y alcaldes por vía directa, por el voto directo en la década de los 80, más del 70% de esas elecciones fueron impugnadas por distintas formas de fraude. El acta matavotos, el voto de los muertos, el registro electoral completamente dominado y completamente vulnerado por los partidos políticos. Es decir, se distorsionó por completo el sistema electoral venezolano y el elector ya no podía expresar su voluntad. Por eso, en la Quinta República, por eso, gracias a la Constitución de 1999 y en razón de que los eventos electorales son de singular importancia, el ejemplo más fehaciente de esto es que en solamente 18 años de Revolución Bolivariana se han realizado 20 eventos electorales de distinta índole. Se generó o se solidificó, se construyó un sistema electoral que es altamente eficiente y es transparente. Pero en ese sistema electoral, a ese sistema electoral recurren los actores políticos, que son grupos humanos. En este caso, dos tipos de actores políticos. El gran polo patriótico, que va a las elecciones siempre respetando lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes. Y un grupo que tiene una enfermedad neurótica que se llama la compulsión a la repetición, que es la derecha venezolana. La compulsión a la repetición, lo que hemos dicho en otras tantas oportunidades, la enfermedad más importante o el más grave problema que tiene la democracia venezolana es precisamente la forma como la oposición hace política. Y nosotros, el día de ayer, hicimos una grave denuncia que hoy vamos a profundizar, porque una cosa es que tengamos un sistema electoral, que es altamente blindado
y efectivo, y otra cosa es que la derecha venezolana no ha venido intentando vulnerar ese sistema electoral, y otra cosa es la tipificación de una reaparición del delito electoral como forma de hacer política y del delito a secas. Vamos a escuchar este video de lo que ocurrió en las elecciones en el estado de Amazonas y en otras partes de Venezuela también. Adelante. No, apenas yo salí a la reunión, apenas yo le dije a Moya, pero ¿cómo? Maricón no era de Limón. Es Pargüeña. Puente Pargüeña. Nosotros somos Limón de Pargüeña. ¿Usted supone que estaba peleando ayer? Yo no peleo, pero estamos peleando el camión a la comunidad. ¿Y cuánto están dando más o menos por qué? No, yo más o menos te estoy diciendo que el chamo está pidiendo demasiado. Por lo menos sale 10 y 15 para ti. Y el 5 porque ella me va a decir, ay, esa huevona me va a dejar pasar todo el mundo sin. Yo el operador de las dos máquinas, ¿verdad? No, ahí... Uno solo. Hay uno solo, pero el otro no, es un huevón, ese no hace nada. Bueno, porque yo lo que quiero es que él me deje, por lo menos que yo pase carrotico con alguien que no sepa escribir ni nada, que yo pueda pasar, yo tengo mi credencial. ¿Ves? Yo soy su primer suplente. ¿Primer suplente? Ajá. Lo que pasa es que hay gente que no sabe ni escribir. Pues yo puedo mandar mariquitos que jodieron, pero tú le tienes que decir, mira, va Milton, porque conoce a Milton y a otra chama, que vaya una bolina rosada, porque nunca usa mucha verga en el pecho. Tú dices que yo cargaba una dorada. Entonces, si la chama lleva una bolina rosada. Ajá, y para que pasen... No, para que pase todo el marico. El marico va tarde porque él es suplente. Ajá, primer suplente y yo soy su suplente. Yo lo que quiero es que por lo menos hay viejitos que no saben votar. Y que yo pueda mandar a alguien de mi confianza, o igual que tú, yo le estoy pagando a los mariquitos que vienen. Ella dice que hay un coñazo de marico en esta guerra, ¿verdad? Yo les ofrecí 2.000 bolívares a cada uno de ellos, pero que yo vea que ellos están votando por nosotros. Entonces que él no se vaya a poner porque por lo menos cuando yo le diga, mira, Milton, asómate ahí a ver qué votó el Sam. Eso es lo que yo quiero, no va a hacer más nada. Yo lo que no va a poner serio. ¿Cuál me falta eso? Las dos, Yo lo que no quiero es que vaya a decir, mira, pero ¿por qué te estás acercando a la máquina? No, nosotros no vamos a menos que la vieja no se presente. De resto yo lo que quiero es saber si los que son como 20 maricos, a 2.000 bolos cada uno, con la cerrada. Y si después no votan por mí, si yo tengo que rendir cuenta de los reales, tengo que decir que para eso. Porque marico no me dice que también te está dando. Si no te dan, pídalo. Yo pues ahí se le dan más reales que nosotros. Soy el administrador. Pero dile que me llame, ¿verdad? Yo no le tengo confianza a ella. ¿Y tú sabes qué carro tiene? Compra. ¿Ella de compra? La jefa de compra. Yo lo que le puedo decir a mi jefa de compra que llame a Maricruz y que para que le sea restaurante ella, porque ella tiene topochitos que es alito de la madre. Yo tengo San Carlos y Pargüeña, pero a mí me interesa Pargüeña. Pero puede decirle a tu jefa que llame a Maricruz y que... Nosotros queremos el camión. Un trictón nuevecito, nuevecito. Trictón azulito y las rayitas son negras. O sea, los otros tienen hasta el papel en los vacíos. A mí me interesa que nosotros vamos a quedar 25, vale 10 para el cambio y 15 para y en resumen, tú lo que quieres que... En resumen, que entra Milton, al que cachetea. Bien. ¿Ves? Porque yo quiero entrar como... No, pues yo tengo... ¿Estás asegurada de que le está dando... Claro, porque yo no voy a darle 2.000 boles por maricos. Pero ellos están arrechos porque no le han dejado comprar en el mercado, no le han dejado comprar en nada. Y yo estoy que está golpeando. Mi mariquito corriendo, igual que Milton, que se cambió con otro fue la semana pasada, por eso fue que la vieja lo odiaron, porque él era de ellos, pues, ahora es de nosotros. ¿Ves? Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero más nada, yo no le voy a hablar, yo no le voy a dar nada. Si no te puedo decir, a la cámara que hay una bolina rosada y mil, tenemos victoria. Más nada, que me dejen entrar y salir de la verga esta, porque ya la flaquita ya sabe que soy abogada y que la voy a denunciar por dejar paso y esa estaba jalando me voy. ¿Ves? Eso es lo que quiero decir. Yo no le voy a pedir más nada. Yo lo que quiero es que me dejen entrar y salir para yo asegurar que los funcionarios están votando por mí. Y que las viejitas, ¿verdad? Que digan que no se puede votar, yo pueda estar. Que van a ser de aquí de la gobernación, porque los indios, yo te lo voy a pasar personalmente. Los indios están pidiendo 2.000 bolos, una huevona. 5, los mariscos están pidiendo 2.000 bolos y aparte el transporte para que los llevemos y los traigamos para acá. Y le vamos a dar una caja de glacial.
para que ellos puedan ir su huevo. Nosotros tenemos un mambo para el lunes, para la fiesta. ¿Ves? Tenemos un mambo. Nosotros queremos ganar como ganar, ¿sabes? ¿Ves? Que apenas ya salga la reunión, yo te llamo, chamo, ¿dónde está? Vamos a ver. Entonces yo le decía, bueno, jefe, usted votó su cédula, son 2.000, los muertos son 2.000. A menos que si él me deja entrar por los muertos, yo le pago por cada muerto. ¿Cómo? Si él me deja entrar por 5 muertos que hay, yo le pago por los muertos. 5 muertos, yo le puedo mandar. ¿Están activos todavía? Están activos. Hay 5 muertos activos, están en el listado. Te pago y ustedes se comparten. ¿Cuánto más o menos por eso que está muerto? Señor, dime tú que tampoco me vaya a exagerar. No, joder, 1.000 bolos si acaso, no importa. Bueno, ponle 2. Ponle 2, uno para ti y uno para él. 2.000 bolos por cada muerto. Tú verás cómo coño le das a él. Yo te pongo 2.000 por cada muerto. Yo te, por lo menos, si es un hombre, te paso el hombre. Y si es una mujer, ajá, pero ¿y cómo yo le voy a decir a él cuáles son los muertos y quiénes van a entrar? ¿Tú no pasas caratico por ahí? Coño, pero tú no sabes la lista, pues, o sea. Sí, pero yo los tengo en Limón de Parguaña, yo no los tengo ahorita aquí, yo tengo que cuadrar con ellos allá. Pero yo digo para cuadrar con el chamo, para yo decirle que esos son muertos. No, yo te solucioné. Ajá, ¿y cómo le hablo a él en clave o qué? Yo voy a estar por ahí, ¿vale? Porque para allá no hay señal. Yo te voy a llamar de un teléfono cante. De todas maneras, yo le voy a decir, mira, ahí va tú una chama. De la boina rosada. De la boina rosada. No le pongas popi que ya está todo cuadrado. Yo me llamo una boina Cualquier rosada. señal que ella te haga, sí. Ajá, que ella vaya a pasar. Porque hay una mesa que nosotros la tenemos toda, que es la mesa 2. De todas maneras, yo le voy a decir, no, esa es la que está... La que te va a pagar los reales. Y entonces tú le vas a dar él, dile, coño, por cada muerto son 1.000 bolos. ¿Verdad? No, ni lo lee. No lo voy a decir nada a Maricruz, pero tú y yo y la jefa, más nadie. Entonces, ahí sí. Mira, y los de Puente Pargüeña son 5.000 los criollos. No, que nosotros estamos pidiéndole a ellos, pero esos son colombianos y tú sabes que los colombianos no se van a mover por nada. Nosotros estamos buscando la manera de ganarnos ese camión. Yo lo que pasa es que yo me tengo que quedar allá, pues yo tengo que cuadrar dónde van a dormir, la comida, llevamos los pollos y esos indios, comida. Y allá tenemos nosotros de todo. Nosotros queremos ganar como sea. Y a mi jefa se le perdió la cédula. Entonces, por lo menos tú me dices una hora específica que tú vas allá y yo te tengo los muertos y la jefa. ¿De qué está hablando esta señora? ¿De qué está hablando esta delincuente? Incurriendo en varios delitos electorales. En primer lugar, en la posibilidad de que los muertos voten. Esta pantalla de verdad que no sirve para nada. Así sirve. La posibilidad de que los muertos voten. Eso es muy difícil con el sistema electoral venezolano porque a través de la captahuella y en este momento se está realizando la auditoría de las huellas dactilares. Es decir, costaría que por ahí se vulnerara la intención del elector. Pero hay otro elemento que sí acaba con la intención del elector y lo acaba además de la manera más humillante, de la manera más despreciable y despreciativa que se puede hacer. A través de las expresiones racistas, a través de las expresiones de humillación del ser humano. Fíjense cómo se refieren a la comunidad sexodiversa, los mariquitos esos que nos cuestan 1.000 bolívares cada uno y una caja de glaciar. Es curioso porque el lunes 7 de diciembre apareció en la portada de todos los periódicos del mundo entero que la oposición había llevado a una persona transgénero, la señora Tamara Adrià, como candidata y electa diputada por la llamada Mesa de la Derecha Venezolana. Y lo pintaron en periódicos europeos y en periódicos norteamericanos como un gran avance, como una gran modernidad de la política venezolana. Es curioso que no hayan dicho absolutamente nada en los periódicos venezolanos. Es curioso que, por ejemplo, en la conferencia episcopal no haya emitido ningún tipo de opinión. Y es curioso que esa candidata no fue mostrada, no fue, sus postulados no fueron discutidos, porque, bueno, casi ningún candidato de la derecha se mostró en esta oportunidad. Ellos mismos decían que eran impresentables y esos son los diputados que ahora van a tratar de acabar con todos los logros de la revolución bolivariana. Ya lo vienen diciendo, ya lo vienen expresando. Pero fíjense cómo la secretaria de gobierno del estado de Amazonas se refiere a la comunidad sexodiversa y hasta ahora no hemos escuchado ni siquiera una disculpa para con la comunidad sexodiversa. Luego, es secretaria de gobierno
en un estado que tiene una altísima concentración de pueblos originarios americanos, de pueblos que además siempre estuvieron sometidos al olvido, a la postergación. Lo conozco muy bien, fui médico rural y recuerdo con mucha nostalgia y con felicidad esos días en que fui médico rural en Maroa, allá, en el sur del sur. Pues ese señor gobernador Liborio Guarulla manda a su secretaria de gobierno a comprar a esos indios. Tú sabes cómo son los indios, le echamos comida, le damos 2.000 bolívares a los criollos, a los colombianos. Entonces, bien, el sistema electoral venezolano es un muy buen sistema electoral, pero de que están intentando incurrir en delitos que están tipificados y tienen que responder ante la justicia, y el poder electoral tiene que ponerse mucho más firme, mucho más fuerte, no nada más confiar en las máquinas de votación, no nada más confiar en las captahuellas, no nada más confiar en ese sistema electoral del que nos sentimos orgullosos las venezolanas y los venezolanos. Y aquí hago también un señalamiento autocrítico. Nosotros creo que nos confiamos excesivamente en nuestro sistema electoral. Nuestros testigos, nuestras testigas no podían permitir y tenían que haber denunciado todos hechos que se presentaran para intentar agredir la intención del voto, porque si tú compras un voto, estás agrediéndolo. Si tú pasas a una señora con la excusa de que no sabe leer y escribir y votas por ella, evidentemente estás usurpando su identidad. Si tú intentas manipular por la vía crematística o por la vía de la amenaza a un elector, entonces también estás incurriendo en un delito electoral y estás vulnerando la intención del votante. Esos son elementos que también se tienen que considerar. Nosotros no podemos ir a una elección con ese número, a una nueva elección con ese gran número de votos nulos. Tiene que establecerse un mecanismo para que sea muy claro la intención de votar nulo por parte de un votante y no que sea relacionado con errores o que sea relacionado con el número de tarjetas, etcétera, etcétera. Eso no puede volver a ocurrir porque eso también vulnera la intención del votante que quería ir a votar por un candidato y por alguna razón le salió el voto nulo. Eso tiene que corregirse, pero sobre todo nosotros tenemos que mantenernos vigilantes porque a pesar del sistema electoral con el que contamos, aparecen delincuentes como estos y nosotros tenemos la sospecha de que fue algo generalizado. La compra de votos por un lado y las amenazas por el otro. De esas graves amenazas, de esas copias que estamos haciendo, de la forma de atentar contra la intención de los votantes, importada del paramilitarismo colombiano, hablaremos en el próximo segmento de la política en el diván. No se les olvide escribirnos a nuestras cuentas Twitter, @JorgeRPSube y @PolíticaDiván. Ya regresamos. A las 6 de la tarde. Más información, más BTV, más revolución. Yo quiero, vamos. Agarrar plata, ¿no queréis? La marquita esa, ¿verdad? Se muere. A la verga, ¿es en serio? Sí, es en serio, yo voy a agarrar a mi favor. El día de las 2 de la televisión vino. Ese día estaba la cámara en él. Y Maranelo le dio un plato a nosotros. Porque estamos trabajando con él.
Esta es la democracia que defiende el señor Almagro. Canciller, ¿hay alguna carta por parte del señor secretario de la OEA señalando que estas son prácticas poco democráticas por parte del sector de la derecha venezolana, la compra de votos, la agresión? Esta señora es alcaldesa de la ciudad de Maracaibo repartiendo dinero. Me recordó en mi juventud, ya yo se los había dicho, yo fui médico rural de Maroa, en el estado Amazonas, un bello pueblo a las orillas del río Guainía, en la frontera sur con Colombia. Y yo recuerdo, y lo voy a decir con su nombre y apellido porque es la verdad, que el gobernador en esa época era el señor Bernabé Gutiérrez, que fue secretario general de Acción Democrática, y en aquel tiempo era gobernador puesto por el presidente Carlos Andrés Pérez en esa época. Yo recuerdo que una vez se bajó en Maroa, una sola vez en el año que fui médico rural, yo allí, apareció el gobernador Gutiérrez con un camión lleno de cajas de cerveza y fue repartiendo plata. Se montó, recorrió la calle principal del pueblo, repartió billetes de 20 bolívares y cuando se iba a ir hacia la avioneta que lo estaba esperando, pidió hablar con el médico del pueblo. Yo fui a reclamarle que no había absolutamente ningún tipo de dotación en la medicatura de Maroa y él me dijo, señalándose la guayabera, estos indios de mierda, mira cómo me dejaron. Eso es lo que hace la derecha y eso es exactamente lo que hizo. Cuando hagamos todos los balances y seamos autocríticos, también veamos lo que significa este nivel de agresión contra el sistema electoral venezolano, este nivel de agresión contra el pueblo de Venezuela. Si tú compras votos, eso en modo alguno es una forma clara y libre de expresar tu opinión. Sí, como vimos en el video, en uno de los espacios de publicidad de aquí en el Contacto con la Realidad que apareció inmediatamente antes del programa, es la importación de la acción del paramilitarismo en tiempos electorales. Así es el paramilitarismo en Colombia. El paramilitarismo en Colombia decía, si usted sale y vota por tal candidato, lo voy a matar. Y si no, usted tiene que ir y votar por este candidato. Eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que esa señora, en todo caso, refiere, una militante de Voluntad Popular, que sale abrazada con el actual diputado electo por el circuito 4 de Distrito Capital, José Guerra. Ahora José Guerra va a decir no, que no la conoce, que Eligio Cedeño no la conoce, que no se pichó plata. Eso es una forma de vulnerar también nuestro sistema electoral. ¿Y para qué? Bueno, porque estos candidatos, ahora diputados, como bien lo dijo el presidente Chávez, son unos pitiyanquis. Y miren quién celebró ante la victoria de la derecha en las elecciones parlamentarias. Adelante el video de la celebrante. Anybody know? We're winning, we're winning. I just hope that the win stays a win. Yeah. You know, I gave a speech at the Atlantic Council this past week, and I said, thank you, I said, you know, the people of Venezuela need the support of everybody in this hemisphere, particularly our friends in Latin America, speaking up for their democracy, for their future, standing up for their human rights. It is tragic that what was the richest country in Latin America, one of the richest countries resource-wise in the world, has been so mismanaged, and that people have been so oppressed and mistreated over the course of the last, 15 years. So we've got to stand with the people of Venezuela, and I certainly will stand with you. And hopefully this election will begin the process of taking back democracy and creating opportunity for the Venezuelan people. Thank you so much. Lo cortaron, pero en ese video después a la señora Clinton levantando una copa de champaña. ¿Por qué no le dieron champaña a lo que llamaba la señora secretaria del gobierno de Amazonas? A los mariquitos le di una caja de glacial. Eso también tenemos que considerarlo. Miren, en enero recrudecieron
la guerra económica. En enero de este año 2015, ocultaron, acapararon, escondieron todos los artículos. El presidente Nicolás Maduro se encontraba en una gira por Asia. ¿Y qué dijeron? Ya no hay comida, se acabó la comida. La consecuencia principal de ese elemento de la guerra psicológica fue que aparecieron las colas. A esas colas se agregó la guerra psicológica adicional, la guerra mediática, después el buhonerismo y el bachaquerismo. Y es verdad, no fuimos suficientemente eficientes para combatir esa situación. Tampoco era sencillo. Diariamente aparecen artículos en contra de Venezuela en periódicos de los Estados Unidos de Norteamérica, de Colombia, de Chile, de España, de otros países del continente. Diariamente aparecen agresiones en contra del presidente Nicolás Maduro, en contra del pueblo de Venezuela. Cuando hagamos el balance, veamos que no es un eufemismo hablar de guerra económica contra Venezuela, que fue algo orquestado para dañar, para agredir. ¿O es que acaso Dollar Today es una página del Banco Central de Venezuela? ¿O es una página administrada por gente cercana a los ladrones que están en Miami? ¿O es que acaso el acaparamiento de productos? ¿O es que acaso la frase de Lorenzo Mendoza, yo estoy en guerra, significa qué? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué Hillary Clinton celebra? Porque creen que van a acabar con la revolución bolivariana. Se van a caer de un coco. Nosotros tuvimos un revés electoral, pero estamos obligados a defender esta revolución para dejarle la patria que soñamos, la patria que tenemos que construir todos y todas a nuestras hijas y a nuestros hijos. Ya regresamos en la política en el diván. Gobierno de la eficiencia en la calle cumple. Bienvenidos todos a este hermoso urbanismo que está en construcción. Aquí estamos visitando este urbanismo, inspeccionando siempre como nos ha planteado el presidente Nicolás Maduro. Aquí nos encontramos, bueno, que está en plena ejecución, está en pleno desarrollo, tiene un 70% de avance físico esta obra, un urbanismo que va a llevarle felicidad a 120 familias venezolanas. El gobierno del presidente Nicolás Maduro destinó 113 millones para la construcción de estas 6 torres. Próximamente, el primer trimestre del año que viene, al final del primer trimestre, estas torres ya están listas para que puedan ser habitadas por 120 familias venezolanas. ¿Verdad? Pues que sigue avanzando la gran misión Vivienda Venezuela. Gobierno de la eficiencia en la calle cumple. Ahora es que nos queda lucha, nos quieren quitar nuestros logros, la vivienda, las pensiones del adulto mayor. Y nosotros el pueblo vamos a salir a la calle a defender todos nuestros logros. No se equivoquen, aquí está un pueblo despierto, un pueblo que le juró lealtad a nuestro comandante Hugo Chávez. Y vamos a seguir en pie de lucha. Sigamos juntos, sigamos juntos, sigamos juntos. Recorrimos nuestra patria, cantamos, bailamos, actuamos y llevamos felicidad. El Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes César Rengifo te invita a celebrar la Navidad este sábado 19 de diciembre a las 7 de la noche en la Plaza Diego Ibarra. ¡No te lo puedes perder! Antes de la llegada de la misión Negra Hipólita era una vida bastante oscura. Caí en situación de calle, dejé todos los estudios, dejé todo lo que era realmente mi familia.
Misión Negra Hipólita es como la madre que nunca tuve en mi parte de mi pasado. Empecé a conocerme a mí mismo, de eso que era el cariño, el amor, el afecto, que era lo que realmente yo estaba vacío. He conseguido mi familia, una nueva estabilidad, un nuevo estado emocional, una nueva persona. Por esta misión y por muchas más misiones hay un compromiso y yo estoy dispuesto a luchar por esta misión. Eve Bonafini recorrió las primeras planas de los periódicos del mundo entero cuando en la década del 70, junto con otras madres, con su pañoleta blanca, se apostó en la llamada Plaza de Mayo para reclamar a sus hijos desaparecidos, torturados, asesinados por la dictadura militar en Argentina. Eve Bonafini inició una lucha para rescatar a sus nietos que habían sido arrancados de los vientres de las madres, de las revolucionarias, de las jóvenes, de las estudiantes universitarias que fueron desaparecidos y que nunca más fueron vistos en la acción más brutal que haya conocido la historia política de la Argentina. Eve Bonafini dijo que había que resistir las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri. Ahorita la imputaron, está imputada e implicaría 3 a 6 años de prisión y un juez federal, un fiscal federal, abrió una causa contra Eve Bonafini por incitación a la violencia colectiva. ¿Qué hizo Eve Bonafini? Sencillamente decir que había que luchar, que había que resistirse pacíficamente como siempre lo han hecho, como lo han hecho desde los tiempos de la dictadura militar, a las políticas neoliberales que solamente el día de hoy ya han implicado una devaluación de la moneda en más del 50%, eliminar todos los impuestos a los ricos, aumentar los precios del pan, aumentar el precio de la carne. La canciller de Argentina dice que esta señora es una delincuente y que tiene que ser imputada, pero pide la libertad para lo que ella llama presos políticos, como este señor que está aquí en esta foto. Para este señor que generó violencia, que desencadenó el lamentable saldo de 43 venezolanas y venezolanos muertos, está dispuesta la canciller de Argentina a solicitar la libertad de este señor y a otros que participaron en acciones delictuales. Ya una de las cosas que han venido diciendo los diputados de la derecha, además de privatizar PDVSA, por ahí tengo un artículo calientico del día de hoy, de un señor que ustedes quizás conozcan bien, el señor Gustavo Coronel, que fue miembro del extinto Congreso de la Cuarta República y que es un asesor en materia petrolera de la derecha venezolana, y dice que la nueva Asamblea Nacional tiene que acabar con Petróleos de Venezuela y sustituirlo por una empresa privada o una empresa mixta. Esos son el tipo de propuestas que está llevando la derecha a la Asamblea Nacional y necesariamente tendrá que encontrarse con el pueblo en la calle, profundizando la revolución, corrigiendo los errores, pero también enfrentando este tipo de intenciones. Usted ve a los empresarios ya diciendo hay que acabar con la ley de precios justos, usted ve a los empresarios diciendo hay que reprivatizar CanTV, hay que reprivatizar la banca pública, hay que reprivatizar Sidora, hay que privatizar y acabar con Petróleos de Venezuela. No hay una guerra psicológica, no hay una guerra económica. Y entonces, ¿cómo se explica esta constelación de la acción de la derecha mundial, de la derecha internacional contra Venezuela? ¿Cómo se explica Hillary Clinton brindando por la victoria de la derecha? ¿Cómo se explican las nuevas intenciones de tomar el poder en Venezuela, de acabar con la revolución bolivariana de raíz y volver a imponer la destrucción, volver a imponer la desilusión y volver a imponer la tristeza? Nosotros tenemos que elevarnos sobre nuestros propios errores. Tenemos que elevarnos
sobre nuestras propias dificultades. Tenemos que atenderlo. Ya el presidente ha anunciado una profunda revolución económica para acabar de forma definitiva con la guerra económica. Tenemos que ser mucho más claros en nuestro encuentro con el pueblo. Tenemos que ser más cercanos. Tenemos que recorrer más veces las calles. Tenemos que explicar con más claridad. Nosotros estamos obligados a vencer, porque si no, el retroceso sería espantoso. Y si no, lo que está en juego es la paz y la vida de la República. No queremos terminar este programa sin leer algunos de los tweets que hemos recibido el día de hoy. @ElieserQ08, Jorge Pesube, saludos desde República Dominicana en sintonía con la política en el diván. Un abrazo. Lira Pesub, la política en el diván con el camarada Jorge Pesub, el presente es de lucha, el futuro nos pertenece, junto al pueblo venceremos. Siguiente. @Martino Pesub, el poder comunal es una de las más grandes y poderosas herramientas que la revolución ha desatado. Siguiente. @La India Yoraco, esa malandra secretaria de Amazonas ya debe estar presa, esa bicha. Tengo entendido que en efecto ya los órganos de seguridad del Estado han intervenido a expensa y a petición de la Fiscalía General de la República. @Juan C. _34, no es casualidad que de manera fortuita, entre comillas, existieron casos de compras de votos, intimidación y alcaldesa regalona. No quiero extenderme mucho en también alguna gestualidad que vi en la alcaldesa de Maracaibo, no sé si estaba bajo los efectos de algún tipo de sustancia psicoactiva. Queremos nuestro 10º programa, hoy, fecha del aniversario de la muerte de nuestro libertador Simón Bolívar. Aquí tenemos un libro que escribió nuestro Gustavo Pereira, un libro maravilloso. A Gustavo le pedimos que escribiera un prólogo de una edición que queríamos hacer de la Carta de Jamaica en ocasión del bicentenario de la Carta de Jamaica, y Gustavo escribió todo un libro de la estadía, de la presencia, de la pasantía del libertador Simón Bolívar en Jamaica. Venía de la derrota, venía de las vicisitudes, venía del abandono por parte de sus propios correligionarios, venía de la división, y sobre todo esas dificultades se levantó. Y desde allí, desde Jamaica, prefiguró la independencia de todo un continente. Estos son días para leer este libro de Gustavo Pereira, Bolívar en Jamaica, La Carta y otros desvelos. También queremos desearle a todo el pueblo de Venezuela, a sus mujeres, a sus hombres, independientemente de su manera de pensar, independientemente de su forma de acercarse a la realidad de la vida, desearles una muy feliz Navidad. Desearle un próspero año nuevo a todas y a todos en compañía de la familia. Que utilicemos estos días para estar cerca, que utilicemos estos días para reflexionar, que utilicemos estos días para encontrarnos cada vez más. Vienen días difíciles, pero vienen días de lucha también. Y vienen días de definiciones. Mantengámonos juntos en estos días difíciles, en estos días de definiciones y en estos días de lucha que vienen. Los dejo con Antonieta Peña y una canción que nos invita a soñar. ¡Feliz Navidad! No soy de este mundo y nunca lo seré, porque yo sueño los sueños y el mundo sueña un papel, y aunque mi corazón hiere, el necio no para el querer, como viento invasor despierto con la esperanza de encontrar mi lugar. No soy de este mundo, pues no logro comprender el por qué pocos miran la sencilla verdad que los ve. Si es tan fácil sentir, caliente acabadita de ser, en las manos del día o en las manos de la noche amiga.
estorba el humilde. Soñar, él dice que no sirvo para el alma un traguito de soñar. Él piensa que es inútil y absurdo esto de soñar y cree que es pecado mirar fijamente los ojos de soñar. Aquí tildan de loco al ser cuerdo que se arriesgó a soñar. Un loco que besa su vida con vida porque sabe que es corta para soñar. No soy de este mundo, pues no logro comprender. Si ya tejiendo un camino, la mentira me pone y escucho un sentir perdido y canto con la razón abierta. Y aún así voy con fuerza y vivo con la fuga de otro joven soñar. A este mundo le estorba el humilde soñar. Él dice que no sirvo para el alma un traguito de soñar. Él piensa que es inútil y absurdo esto de soñar y cree que es pecado mirar a los ojos de él. Soñar, aquí tildan de loco al ser cuerdo que se arriesgó a soñar. Un loco que besa su vida con vida porque sabe que es corta para soñar. Les invito a conocer a mi buen amigo el soñar, porque él me dijo en secreto que si lo escuchan les puede ayudar. Porque no es tan malo mi viejo amigo es soñar. Lo que pasa es que este mundo le teme a su valiente